Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, hola Soren, buenas noches, Bonico. A ver si van cargando las cositas. Vale, perfecto, ya está por aquí cargado. ¿Esto también ha cargado ya o qué? A ver, actualización, siempre tengo que actualizar aquí. En la morada siempre tengo que actualizar. Vale, ya estoy también en directo en la morada. Ok, ay, qué calor me está dando. Y voy a subirle un poco el brillo a esto. Me veo un poco apagado y las gafas las tengo llenas de mierda. Llenas de mierda. A ver, aquí hay un trozo de papels. Silvi, buenas noches. A ver, esto por aquí. Voy a subirme un poco el brillico, así, que se vea más nítido, con más claridad. Y chimpum. Vale, tengo las gafas sucias. Me he salpicado ahí algo. Hace un calor y una humedad. Yo creo que hoy peor todavía es la humedad. Terrorífico, ¿eh? He salido con los perros, he puesto a sudar como un pollo, sin hacer nada, simplemente paseando y bueno, terrible. Y Germán lo está pasando mal, porque tiene calor. Aquí está todo el mundo sudando. Todo el mundo sudando. Y yo tengo el aire acondicionado puesto y estoy deseando, lo acabo de poner, a ver si empieza a enfriar ya, porque esto es un cocedero. Oh, dices bochornoso, sudas con solo respirar. Es asqueroso, asqueroso. Terrible. Pero bueno, ahí estamos. Por cierto, que me has preguntado antes lo de la pomada. A ver, la pomada es más que nada, es más tratamiento puro y duro que no el gel de Sunny Isle. Si no te gusta llevar el pelo empalustrado con el gel, porque el gel es un gel fijador, sí que tiene la base, el sustento está basado en el aceite de ricino, pero si no te gusta ese rollo de empalustramiento, yo diría que mejor por la pomada, porque la pomada es un aceitico, tú le metes el dedo ahí, te llevas para adelante lo que tú quieras, si quieres llevártelo, si no, pues te humedeces la mano, pero vamos, metes el dedo y te llevas un trocillo para adelante, lo disuelves en la palma de la mano y te lo echas por el pelo. Ni te lo va a dejar apelmazado, ni te lo va a dejar de ninguna manera, o sea, te lo deja bien, con brillo y además te va a dejar el pelo mucho más fino. O sea, me refiero fino en cuanto al tacto, que te lo puedes tocar y tal. Yo hoy lo que pasa es que llevo texturizador, por eso no. Hoy sí que me lo eché esta mañana, pero luego después, como me he pegado 40 duchas ya, y al estar grabando esta tarde, me he tenido que volver a duchar y ya digo, bueno, me he hecho texturizador y ya está, porque bueno, me he duchado ahí abajo en el estudio. Y ya he llegado aquí arriba con el texturizador, ya he pasado de coger y echarme nada. Pero yo creo que lo que mejor te puede ir es la pomada para el cabello y barba, porque también sirve para la barba y te deja la barba y el pelo absolutamente espectacular. O sea que si tengo que recomendar algo, si no os gusta el empalustramiento ni nada de eso, la pomada. Y las chicas también lo pueden usar, ¿eh? Las chicas sin ningún tipo de problema. Yo tengo ya el pelo bastante largo, o sea, me ha crecido un montón desde que estoy con el todo por la ciencia. Así que estoy deseando que me crezca, ya como Dios manda, y que tenerlo del larguico, pero vamos, yo creo que como mucho en 3 meses a lo sumo, viendo el ritmo al que me está creciendo otra vez de nuevo, en 3 meses tengo el pelo otra vez como lo tenía antes. No creo que tenga que esperar mucho más. 3 meses después del verano, justo cuando termine el verano, para el mes de octubre. Septiembre, octubre, sí, más o menos. Y por ahí andará la cosa. Es que de un tiempo para aquí he notado que el pelo se me está quedando como más débil y más fino. Aplícate eso. Y pásate a los jabones naturales, tío. Es lo más fácil. Lo que pasa es que, bueno, en el curro va a ser complicado porque tienes que llevarte, si te llevas el sólido, tienes que llevarte la jabonera, es un coñazo. Pero pásate, yo desde que estoy con el tema de los naturales y no estoy notando mejor, o sea, se te queda mejor el pelo, se te queda mejor la piel, se te queda mejor todo. O sea, pásate a los naturales y olvídate de los parabenos, las porquerías varias, estas cosas, porque no merece realmente la pena. O sea, lo suyo es que cojas y, y te apliques cosas naturales. Y sobre todo la pomada de aceite de ricino. Lo que pasa son unos cabrones y de vez en cuando van subiendo más el precio. Ahora vale 15 euros o 14 euros o algo así. No sé, en el vídeo tienes el enlace, le pinchas y miras a ver qué tal. El tarro es grande, ¿eh? El tarro no es un tarro pequeño, es un tarro grande. Es más grande el de la pomada
que no el tarro del gel fijador, que me queda ya muy poquito, estoy esperando a ver si lo termino, y cuando termine el gel fijador ya hago la basura del Orgaz que va tocando, y entonces, pero quiero terminar primero el gel. Así que yo creo que a lo mejor en esta semana, sí, el gel yo creo que en esta semana ya lo habré terminado. Y ya directamente ya solamente utilizar la pomada y paso del gel, porque estoy muy contento, muy satisfecho, me ayuda a controlar el pelo, pero con la pomada y con poquito más, el rizo lo puedo controlar y no me complico la existencia. Lo que pasa es que tú tienes pelo pincho, cabrón. Entonces lo mejor es que utilices la pomada. Tú tienes el pelo súper lacio, tú no tienes el pelo rizado ni tienes pelo pincho. Y utiliza la pomada. De todas, la pomada. Y si las chicas de casa quieren probarlo, lo pueden probar perfectamente, que no hay ningún problema, porque además deja el pelo súper chulo, ¿eh? Dice, pues lo miraré a ver si noto un cambio. Hombre, vas a tener que darle unas semanicas. En el momento que pasen esas... Yo creo que a lo mejor que posiblemente en 2 semanas de tratamiento, si no antes, ya empieces a ver que el pelo ya está de otra manera. Lo que pasa es que, claro, te vas a poner a utilizar un producto natural y lo vas a combinar con otros champús que sean una porquería, pues no. Escucha, hay multitud de champús para el cabello también, que son baratos, que no cuestan mucho a pasta, pero barato, ¿eh? Que el de chocolate, por ejemplo, que yo presenté, que eso es para el cuerpo. Luego también he presentado varios champús para la cabeza que cuestan 4 duros, que son muy baraticos. Y ya te puedes pasar a los productos naturales. Es que va a ser realmente donde notes el cambio, cuando te pases a los naturales. El pelo te va a cambiar por completo, ¿eh? Pero por completo, te lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que el periodo de adaptación es muy largo. El pelo al principio se te queda como muy estropajo, se te queda que lo notas súper duro, tieso y tal, pero luego te das la pomada y se queda eso, vamos, súper guapo. Así que por eso te digo, necesitas un periodo de adaptación, pero que realmente merece la pena. Si estuviera aquí la Cristina, te estaría echando la bronca de que no hubieses dado el paso ya a los productos naturales. Porque curly no, porque tú no eres curly, tienes el pelo pincho, pero te funcionaría muy bien seguro, ¿eh? Siempre llevo el pelo corto, si en el trabajo salgo... Hombre, es que yo no quiero ni pensar en esas naves, el caloraco que tiene que hacer. O sea, bueno, espérate, cuidado porque yo el gimnasio que tengo, al que voy, no vale lo tuviera yo, pero al gimnasio al que voy no hay... Hay ventiladores, ¿eh? Es enorme, es una nave industrial enorme, pero no hay aire acondicionado. Y el techo no es de uralita, es de chapa. O sea, tú imagínate, el gimnasio es gigantesco, pero hay un mogollón de ventiladores y cuando te metes allí, eso es un cocedero. Viene bien porque también pierdes agua y sales más delgado. Claro, si estás perdiendo un montonazo de líquido, pero en mi gimnasio hace un calor que te mueres. Es terrible, pero ya te digo que con los ventiladores lo único que están haciendo también es mover el aire caliente de toda la nave, porque es una nave gigantesca, ¿eh? Yo no sé la cantidad de metros cuadrados que puede tener eso, pero eso es descomunal. Pero, y encima, bueno, yo porque voy a horas que procuro que no haya gente. Tú imagínate que se ponen ahí y tú estás haciendo las pesas y todo el coñazo y se junta ahí un montonazo de gente haciendo crossfit y crossfuki. Y eso ya es un montonazo de gente, más todo el calor de la nave, muerte y destrucción. Sí, totalmente. Yo estoy como los pollos a la calor para arriba y calor para abajo. No sé cómo estoy tan hermosillo, porque comes, cabroncete. Luego te metes unos cenuquios que no veas. Seguramente eres de sentarte allí a cenar con fundamento como si fuese una comida y no, la cosa no está en ponerse todo cerdo comiendo, o sea, cenando, mejor dicho. Hay que cenar bien, pero hay que cenar ligero. Lo que no puedes hacer es sentarte ahí, venga, vamos a hacer unos filetes de ternera con papas fritas, una pizza y 5 hamburguesas de acá, de la carnicería de la Mari. Hombre, esto no. Hay que ser prudentes a la hora de la cena, por favor. Luego por la mañana, cuando te levantas con más hambre que el perro un ciego, pero te pones luego todo cerdo comiendo por la mañana, nada más poner el pie en el suelo, pero sabes que lo vas a quemar, porque como te vas a ir a una sauna, pues ¿qué más te da irte comido hasta las pestañas? Claro, es verdad. Es verdad.
Es que lo que no puede ser es que llegue el momento de las cenas. Te tengo pillada la medida. Te tengo pillada la medida porque cuando me dices, bueno, voy a ver si ceno, digo, ya está. Son cenas en modo industrial. O sea, como si fuese una comida, que no se cena así, que además eso es malísimo. Luego te acuestas súper pesado, pegando eructos, tirándote peos. Esto no puede ser, ahí en la cama, que no, que el aire todo viciado de tanta comida, que no puede ser, hombre, que no. Tengo mala boca. No le hago asco a casi nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, hijo mío? Yo, si quieres, mientras tanto, pues te puedo invitar a unos frutos secos del hacendado. Pero vamos, que no, que eso no son cenas, tío. O sea, no. Come un poco comete un poco de todo, verdurica, ¿sabes? Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que comer y dejar de comer, pero come poco en la cena y luego cuando te levantes, hazte un desayuno americano, tío, pero así como tal cual te lo estoy diciendo. Te levantas por la mañana y te hacen unos huevos fritos con pescado, con lo que sea, así, al plan modo salvaje, que no pasa nada. Luego lo vas a quemar, tienes un montonazo de día. Luego a mediodía, pues comes un poquito y luego en la cena, pues comes menos todavía. Tienes que ir graduando, pero no puede ser es que llegue el momento de la cena y te montes un festival de carne a la plancha, patatas fritas, pizzas, yo qué sé, hamburguesas, pasta, que sé que te pones ciego a comer pasta por la noche, te hacen unos macarrones, unos espaguetis ahí con queso, que queso rebosa el plato de queso, más luego aparte te coges un chusco y un trozo de pan y te pones a rebañar todo lo que... No, no, nene, piensa que hay que ponerse el bañador un poco. Tienes que ponerte el turbo y en el turbo hay que entrar, pero si no luego el turbo eso se va a quedar, que va a aparecer, yo no sé, como si los llevase el turbo un hipopótamo. No, hombre, no. De hecho, creo que hay un cómic o un gif o algo así con un hipopótamo con un tanga o algo así dibujado. Bueno, dice, en invierno ahorras en calefacción. Sí, pero colega, macho, es que hay que cuidarse un poco, por Dios. Que vaya tela marinera. Qué vicio, qué vicio, qué vicio. Bueno, 16 personicas y todo el mundo callado, qué angustia. Bueno, hombre, todo el mundo callado, sí, evidentemente, porque ha saludado Silvi, pero Silvi, igual que ha saludado, se ha callado. Ya no está más Silvi. Ya jamás se supo más de Silvi. Y ya llevamos 13 minutos 40 y Silvi ha desaparecido. Bueno, Silvi, donde quiera que estés, dale al like. Todo el mundo que vaya llegando, por favor, que le dé al like. Vamos a posicionar esto un poco, aunque solo sea un poco. Bueno, más cositas. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanaquini, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuates, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. Me falta alguien, me parece, pero no estoy seguro. Luego revisaré los nombresicos, claro, porque si hay alguno, pues luego del faldón final tengo que adaptarlo y quitar. Bien, y luego por la parte de los Patreons, muchísimas gracias a Nora Secas, Cris, Soren Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota Roberto PB y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, bonicos y bonicas. Dejadme un segundo porque tengo que subir el vídeo de mañana, que lo tengo sin subir y no quiero dejármelo a medias, porque lo tengo ya terminado. Y de paso ya sé que Soren le va a echar un vistazo, lo verá cuando ya se termine el directo de esas cosas y me dirá, ¿te has equivocado en esto? Y yo, cabrón. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya lo tengo subiendo. Esto va a ser súper rápido, o sea que nada, esto lo pongo por aquí, dame un segundito. Esto es para hombres. Bueno, no sé, es para hombres, no es para otra cosa. Y dame un segundo, porque lo subo enseguida. Esto está aquí. Esto ya lo modificaré. Esto está en español. Esto está en España. En España, fecha de la grabación ha sido hoy sábado, que lo tenía probado ya de no sé cuánto tiempo y tenía que haberlo hecho ya hace 5.000 años, madre mía. Y vale, siguiente, monetización activa, hecho, aquí. Vale, esto se descarta. Siguiente, lenguaje apropiadísimo. Nada, nada. Esto es, no hay tacos ni nada, completamente
family friendly. Aquí así, añadir pantalla final, añadimos la pantalla final, se guarda y siguiente, están ocultos, sí, y ya está, cerramos. Vale, ya se está subiendo el vídeo. Perfecto, ya me puedo olvidar, se está subiendo el vídeo, listo, ya me lo he dejado. ¡Hombre, Silvi, que ha vuelto mi niña bonita! A ver ese pelo curly tan bonito y gracioso que tiene. Me estaba echando crema en la cara. ¡Ay, qué suerte que tú tienes! Yo también me tengo que echar. Hoy llevo nada más que el colágeno y el protector. Y no me he echado nada más. Hoy no me he echado nada. Luego cuando me eche me empalustraré vivo. Me voy a poner en adobo. Di que sí, Silvia, hay que cuidarse. Dedito para arriba, muchas gracias, graciosa, más sala que todas las cosas. Es que mira que hay gente, ha estado gente entrando y saliendo, y solamente 7 likes y 15 personas técnicamente, pero es que están fluctuando en entrada y salida, pero nadie se acuerda de darle al like. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Antes nos iremos a descansar, eso lo tengo también muy claro. Venga, vamos a empezar con los perfumicos y quiero empezar con este de Home Alone, que se llama Inoki y, bueno, es Inoki madera de cedro. El nombre real de esto, porque me lo traduce, es Inoki and Cedarwood. Vale, pues os lo voy a compartir. Anflipo es la que ha hecho esto. A mí la perfumería de Anflipo normalmente no me termina. Hay cosas que sí, pero otras cosas que me dejan muy frío, ¿eh? Muy, muy frío. Todo lo contrario de Natalie Lawson. Lawson me encanta, pero me flipa muchas veces. Para mal, no para bien. Vale, pues entonces vamos a echarle un vistacico a este perfume de la señora, bueno, ya no, esta mujer ya vendió la empresa, ya no está ni ella tan siquiera. Bueno, esta es la botellica de Home Alone London, Inoki is the Dark Wood, Colon Intensa. Así que esta es la colonia intensa de esta mujer que ha hecho Anflipo y que lleva notas aromáticas, Inoki y cedro. Ya está, no hay nada más, no hay poesía, no hay prosa, no hay nada. No sé si el chiquillo me ha metido esta fragancia por algún sitio, pero yo no me acuerdo de haberla visto. Seguramente me la saltaría. Me queda claro que esto me lo salté seguro. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Está? Tampoco lo sé. ¿Voy a ver? Sí, lo estoy viendo ahora mismo. A ver si aparece y me deja la mosca. Verás tú como al final se termina metiendo en mi boca. Pues no, no la veo. No, no está. Vale, perfecto, no la veo. No la veo, 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 no la veo. Es que tengo una cantidad de mensajes con el crío. Vale, sí, está en Nostrom. En Nostrom la ponen. Me la pasa el crío, me la pasa el chiquillo. El pichín, me lo acaba de pasar. Y aquí tengo el Inoki. Venga, vamos a compartir esta pantalla de Inoki. Venga, vamos a ello. Gracias, chiquitín. Aquí está. Vale, pues aquí lo que tenemos es este packaging maravilloso y fantástico y el precio que también es maravilloso y fantástico. Si decimos que nos manden 1.7 onzas, pues nos va a costar 158 euros. Si decimos que nos manden 3.4 onzas, pues vamos a tener que pagar 225,72 eurines. ¿Hay texto al respecto? Pues sí, sigue texto al respecto. Así que, a ver, ¿qué nos dicen? Uy, esta letra muy pequeña, no puedo. Ya me he pasado yo, espérate que ya no la veo. Ya me he pasado diciendo el scroll y ya no la veo ni yo. ¿A cuánto he ampliado? Que no me sale ni la ampliación del texto. ¿A cuánto me lo he llevado yo? Pues si solamente está a 75 leches, como que lo he perdido. No me sale. Espérate, voy a refrescar. Ay. Más. ¿Dónde está? Lo he perdido. A ver, dejad de compartir. Refresco. No sé qué le pasa a Germán. Está mal. Está inquietísimo. Dame un segundo. Voy a ver qué le pasa. Dame un segundo porque voy a ver qué le pasa.
Lo he rescatado, lo he traído para acá. No sé qué le pasa, salvo que sea por calor y esté súper agobiado, no sé qué le pasa. No lo sé. Hombre, vamos a ver, tiene un collar puesto para que no se rasque los ojos y todo eso. Y aparte, yo entiendo que lo estará pasando mal por el calor, porque lleva el collar isabelino puesto. Tiene que estar agobiadete. Así que eso es lo que le ha pasado, ni más ni menos. Creo yo que tiene que ser pues el agobio del calor. El agobio del calor. Así lo controlo yo y lo piloto. A ver si estando aquí dentro se queda más tranquilo, porque aquí parece que no, pero ya está haciendo un poco más de fresco. Porque si no es que está agobiadísimo. Bueno. Sí, no, está súper agobiado. Vale, pues tiene agua y todo eso. Yo de todas formas de aquí lo estoy pilotando y lo estoy echando un vistacico. A ver si ya se va controlando un poco más. A ver. Estábamos con la Home Alone, que se me ha perdido la página por completo, pero por completo, porque es que no veo la letra. Es que le hago scroll y se me pierde. No sé qué le pasa a la Home Alone, no me deja ver la página, ¿eh? Se me pierde la página. No puedo entrar. Bueno, nos olvidamos de Home Alone, que le den viento. O sea, así de claro. Venga ya, hombre, voy a estar perdiendo el tiempo yo con la Home Alone. Ni de coña, no se lo creía ni en pintura. Venga, pues entonces paso de la Home Alone, vamos, es que me la repampinfla. Y nos vamos a ir con esta fragancia de aquí, que es de Missensir, es decir, de la firma Nicho, que tiene morillas. Y que os voy a poner aquí en la presentación de pantalla. Aquí. Helga. Venga. Aquí está todo el mundo dislocado. Bueno, aquí lo estáis viendo. Extracto de pero claro, me lo traduce como de costumbre. Mise-en-scène, Perfect Oat Extract. Alberto Morillas y las notas, pues las que rezan aquí. Es decir, rosa búlgara, bergamota y cilantro en la salida, con un corazón de Oat Iris y luego pasamos a un fondo de enebro y cedro. ¿Qué original? Pues es lo que hay. Tampoco puedo decir absolutamente nada más. Esto es lo que hay, esto es lo que nos encontramos y hasta aquí hemos llegado. Claro, con respecto a Mise-en-scène, es que no hay nada más, ya lo estáis viendo. Bueno, pues visto el mise-en-scène en cuestión, pues nos vamos a otro sitio, claro que sí. Sí, Manel, el señor Alberto Morillas tiene ya desde hace años su propia firma nicho, que es Mise-en-scène. Vale, vamos con el siguiente perfumico, venga. Vamos a dar a los perfumicos, que hay unos cuantos. ¿Hay alguno que me dejara de otra vez? No, porque yo creo que estábamos ya... Sí, estoy ok. Ya vamos con lo que ha aparecido en la web y nos vamos a visitar las websites oficiales y oficiosas, entre comillas. Resulta que la firma de Karl Lagerfeld lanza... Me va a tirar la firma de Karl Lagerfeld lanza... Me va a tirar el foco. No sé dónde está. Lanza dos perfumes. Dame un segundo, es que no sé dónde está. Vale, justo se pone donde está el foco. Muy bien, si se cae el foco, ya sabéis que nos quedamos a oscuras, es porque Germán me ha tirado el foco. Básicamente va a ser eso. Bueno, vamos a ello. Lagerfeld, venta en Douglas no sé dónde. No sé dónde. Sí, no sé dónde. Venta en Douglas no sé dónde. Pero para encontrar lo del venta en Douglas no sé dónde, resulta, señores míos, que tengo que encontrar la página web donde viene. Ah, sí, porque esto me parece que está por aquí. Dame un segundo porque quiero deciros las notas. Si no tengo las notas me voy a rascar la nariz, Pepe Luis. Vale, las notas que nos dan con respecto a la Car Inoki para mujer, se llama Car Inoki para mujer. Es decir, Car Inoki pour femme. Tendríamos notas de frambuesa, jazmín sambac en absoluto, en el corazón y base de sándalo. Vale, dejadme un poco, estoy un poco nervioso con el tema de Germán. A ver, notas de salida en frambuesa, nota de corazón en jazmín y sambac en absoluto. Y luego pasamos a un fondo de sándalo. 3 notas, no hay más.
frambuesa, jazmín y sándalo. Venga, la botella la tengo, que va a ser lo que siempre comparto, las botellicas básicamente y todas estas cosas, a ver. Y el punto de venta de, a ver, Karl Lagerfeld Inoki, aquí está. Y no quiero hacer nada con vosotros. Vale, los precios me los ha puesto Soren en el WhatsApp, creo, pero no los veo. A ver dónde están. Me ha pasado la conversión, pero no los veo. Ah, sí, vale, valen una pasta, ¿eh? Valen una pasta. Vale, para los 60 mililitros de estos dos perfumes, porque son dos de hombre y de mujer, cuestan 67,42. 60 mililitros. Ya los 100 mililitros saltamos en la conversión, que yo no sé realmente cuándo lo que pueden costar. Douglas siempre es un poco más caro, ¿eh? Cuando vengan aquí van a estar, bueno, allí cuestan en la conversión a 89,89, o sea, 90 euros, 100 mililitros. Las botellas y el rollo que llevan me recuerdan muy mucho a la colección de Benetton, de estas de las fragancias que yo he presentado dos, me parece, si mal no recuerdo, hacía un montón de tiempo, que llevan un moñete. Estas que llevan un moñete, pues esto es como muy moñete. Espérate que voy a poner un traductor, porque si no, no me voy a enterar de lo que pone aquí. Vale, dice que es un perfume floral ámbar para mujer que revela una firma icónica y única. Ver descripción completa. Ah, mira, pues lo pone aquí. Pero escuchadme, voy a poner a Genaro. Aquí. Venga, a ver, es que la letra tan pequeña no la leo. Inspirada en la audaz creatividad de Karl Lagerfeld, este eau de parfum revela una firma icónica y única. Fragancia floral, ámbar y amaderada, la jugosa frambuesa se funde en un delicado absoluto de jazmín sambac sobre una base de elegante sándalo. Atrevido. Expresivo. Karl Iconic captura el estilo legendario del diseñador visionario. El frasco, que recuerda la reconocible silueta de Lagerfeld, es una auténtica pieza de colección. Iconic. Verás tú dónde termina el foco hoy, ¿eh? El foco termina en el puto suelo. Lo tengo claro. El foco termina en el puto suelo. Pero tal cual. No tendrá sitios donde ponerse. Pues no, se tiene que poner justo en la peana del foco. Ay. No hay sitios. Madre mía, qué mala es la vejez. Qué mala es la vejez. Vale, déjalo ahí. En fin. Vamos allá. Aquí. Vale, venga. Vamos a buscar la siguiente, que es la de hombre. Y la de hombre, que se abra, ábrete sésamo, por Dios. Aquí está, es plateada, es la misma botella, pero en lugar de ser rosa, mira, tanto rollo de que hoy queremos inclusión, queremos hacer diferenciación, queremos que no hayan diferenciaciones entre los hombres, las mujeres y no sé qué. Pues luego te ponen un rosa para un perfume de mujer y con el hombre pues se quedan con un cromado, con un dorado, vete a saber qué, ¿sabes? O sea, fíjate tú, si no, estamos rodeados de topicazos. Madre mía, qué barbaridad. Me acabo de dar cuenta de que con el rollo de Herman hay fotografías adicionales, hijos míos. Mirad, esta os la comparto, por Dios. A ver, presentamos, compartir pantalla. Aquí y compartir. Venga, pues entonces esta sería la botella plateada. La botella plateada con la caja, Karl Iconic, Karl Lagerfeld o de Parfum Pugom. Otra fotografía, otro render, pues esto es un render, esto no es la botella ni de coña, esto es un render infográfico totalmente. Y aquí pues vendríamos a ver a la botellita de Karl pues con la tonka, la maderica y una cosa verde que vete a saber qué es. Notas, pues las notas os la digo ya, porque las notas vienen reflejadas en esta página web que a ver si lo encuentro, for him. Aquí está. No se me ha abierto. Madre mía. Anda que también vaya tela. Venga, ahora. Perfecto. Las notas son de salida en geranio, o sea, olor a rosa en la salida.
con un corazón de madera de palma de coco. Y en el fondo tonka. Bueno, pues ya me está tirando. Lo que pasa es que, claro, el que lleve madera de palma de coco, madera no significa que tenga que oler a coco. O sí, ¿quién sabe? ¿Quién ha hecho esto? Pues, por cierto, lo hace Interparfums. ¿Qué nos comentan del perfume? Pues hay que poner la prosa hermosa y bella. Y nos vamos a encontrar lo siguiente si lo pongo a traducir, porque si no nos vamos a enterar de lo que pone aquí, porque esto está en polaco, en rumano, vete a saber qué. Y aquí está. Venga, lee, Genaro. Inspirada en la audaz creatividad de Karl Lagerfeld, este Eau de Parfum revela una firma icónica y única. Una fragancia moderna de fougere y ámbar gris que se abre con una sutil esencia de geranio mezclada con un acorde de madera de coco sobre una fuerte base amaderada. Vale. Atrevido. Sigue siendo madera, ¿no? Expresivo. Karl Iconic captura el estilo legendario del diseñador visionario. El frasco, que recuerda la reconocible silueta de la Lagerfeld, es una auténtica pieza de colección. Iconic. Vale, vamos a ver si lo metemos dentro de lo que sería también las botellas de Moschino con el osito, pues sí, pero yo esto no lo compraba. Es que sabéis lo que pasa, que básicamente me daba el rollo, porque es como tener una cabeza atravesada desde arriba hasta abajo por una bombilla, porque está empalado al revés, ¿me entendéis? Es un empalamiento al revés, no es estético. Yo no sé si alguien no ve lo mismo que yo soy una persona como muy retorcida. Esto tiene tapón, porque entonces puede ser peor, porque puede ser como un extraterrestre que tiene algo en la cabeza atravesándole los sesos, cual trepanación, y es desagradable. Yo no sé si estáis analizando en sí lo que es la botella y si podéis llegar al mismo tipo de conclusión que yo estoy llegando aquí de una forma que no tan retorcida, porque ahora mismo que estoy viendo la botella así, analizándola en frío, tiene la cabeza atravesada y por el interior del cuerpo pasa una cánula. ¿Qué estamos viendo? Un empalamiento inverso con trepanación incluida. Llámame ser oscuro. ¿Cómo se llaman estos? ¿Nemo? ¿Memo? ¿Cómo se llaman estos que son oscuros así, que están siempre deprimidos, que estuvo aquello tan de moda al principio de los 2000? Emo, la cultura emo. Muy emo, muy emo. Bueno. La tonka que lleva, ¿qué huele? Pues te huele, Silvia, tiene reminiscencias a vainilla. Y seguramente ese perfume te olerá un poco así, te saldrá la vainilla. Es vainillístico, pero no es el mismo aroma. Para describírtelo, lo mejor, y todo el mundo te puede decir que efectivamente te puede recordar a la vainilla, sin ser vainilla, porque de hecho no lo es, pero tiene ahí ese punto dulzoncico a vainillaete, ¿vale? Por ahí van los tiros. Yo no soy tan delicado, quizás es porque me mola la película de Drácula. Sí, no, sí, yo no soy delicado, pero tú fíjate que estamos viendo ahí una cabeza atravesada totalmente. Es que no lleva ni un tapón bonito, simulando una chistera, un gorrete, algo más estético. Es que si te pones a mirarlo, podrían haber puesto el vaporizador de otra manera, que se hubiese quedado la cabeza tal cual es la cabeza, haber incorporado un vaporizador tipo manzana de Donna Karan y que, no sé, el propio vaporizador pues fuera por la boca. Por ejemplo, estaría chulo, y que Lagerfeld te escupiese. Es que estaría todo guapo. Es que no había pensado en eso. Podría ser un puntazo, porque como era un bicho, pues no puede estar mal lo que estoy diciendo. Me parecería súper original. La forma de camuflar todo esto sería que en la cabeza tuviese el atomizador plano de la forma del cráneo, y luego por la boca, que además estoy y me parece que la tiene un poco abierta. Déjame que estoy mirando el dashboard. ¿Tiene la boca un poco abierta el bicho este? Ah, no, la tiene cerrada, pero sin embargo en la fotografía aquí sí que da la sensación por el reflejo que le han dibujado, pero mirar que me da igual, o por la nariz, no, porque si no saldría por los agujeros así para abajo, pero si a la boca le ponen ahí, ¡ay, mira, ya lo tengo! Ya lo tengo, en la corbata,
en la corbata lleva un adorno, la botella. Por la corbata podría salir el vaporizador, chuf, chuf, y te sale por la corbata. En su defecto podrían haberle hecho en la boca el vaporizador y hubiese quedado mejor todavía, porque sería escupirte, la Karl Lagerfeld te escupe, pero estar viendo la botella así, con eso en la cabeza plantificado, pues la verdad que no me parece ni medianamente atractivo, la verdad. Yo no la coleccionaría. Encima, le han puesto el cinturón, mirar que lleva un cinturón, un supuesto cinturón, la botella, que no sé, parece que tiene el pichín cuadrado, o sea, porque es que esto está fatal, ¿eh? Si te pones a analizar el dibujo en sí, el cinturón está fatal, las patas son fatales. A mí esto no me gusta. Y me parece, no sé, puedo verlo hasta incluso en el plano desagradable. El precio tampoco me gusta, lo veo caro. Es un cabezón de muñeco, ¿no? A mí esto no me gusta. Lo estoy analizando, a mí cada vez me gusta menos. Y estoy intentando yo darle la vuelta de decir, yo hubiese hecho esto porque yo realmente me hubiese encantado que Lagerfeld me hubiese escupido. O sea, te lo digo en serio, le hubiese puesto el vaporizador en la boca, ¿eh? Lo digo en serio. Porque si pones el vaporizador por la frente, por el sitio se ve. Pero si lo pones así, la boca así, camuflado en la boca, sería un puntazo. Un puntazo. Y camuflar el vaporizador. Pero claro, os está subiendo el precio porque hacer esto cuesta mucho más dinero. No, no te cuesta dinero, porque estamos hablando de una multinacional y esto son mindunguerías para ellos. Esto a ellos les cuesta un céntimo. Esto les cuesta nada. Nada de nada de nada. Anda, que si ves el Funko de él, pues primo hermano de este, creo yo, ¿no? Porque el Funko y esto tiene que ser primos hermanos. Vamos, yo no me compro un Funko de Lagerfeld ni de coña, otra cosa porque me caía súper gordo, ¿eh? Tengo que reconocer que el tío era un fotógrafo brutal, porque era un puñetero fotógrafo, pero es brutal. Hacía unas fotografías súper guapas, ¿eh? Tenía una vista y una visión para fotografías que te mueres. Como diseñador también me mola un mogollón. Ahora bien, ojo, cuidado. Me caía muy gordo. Tengo que reconocer que el tío me encantaba en su trabajo, pero para mí era demasiado. No lo aguantaba. O sea, es que lo veía y decía, el insoportable este aquí otra vez. Ay, Dios mío. Perdón, me está dando sueñico. Hola, Mara, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bueno, pues vamos a proseguir. Y vamos a proseguir con los siguientes perfumes. Ya hemos hecho esto de Lagerfeld y vamos a seguir ahora, pero nos vamos con Louis Vuitton. Vale, pues nos vamos a meter en Louis Vuitton, página web oficial, sin más historias. Esta fragancia está más que presentada aquí, está además comentadísima, me parece que de los baúles, que yo no sé si ese día me parece que Soren no estuvo, pero ya di el precio de los baúles, no sé, costaban 12.000 euros, 15.000 o era una burrada, el baúl de Lovers, que valía una pasta. Así que lo que es la fragancia en sí, con el packaging normal y convencional que tiene pues esto, Louis Vuitton, bueno, sí, es el tubico este, todo el rollo patatero, vale, 280 euros. Y hay algo más grabado en el frasco, pues puede grabar lo que te dé la gana. Bueno, consulte la disponibilidad del tiempo, detalles. Venga, los detalles. Disponible únicamente, bla, 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 pero es que no me das más detalles. El aroma del sol, aquí está la descripción del aroma. Vale, esta es la descripción del aroma y vamos a leer Genaro. Venga. El aroma del sol es una sensación. El perfume LV Lovers, nacido de un diálogo creativo entre Pharrell Williams y Jack Cavalier Belletrude, captura esa luz que define a la comunidad LV Lovers. El maestro perfumista de Louis Vuitton se hace eco de esta filosofía que entiende la luz del sol como metáfora del amor y fuente de vida, cuyo aroma al iluminar la piel ha transformado en perfume. Emulando el poder revitalizador de la luz sobre la naturaleza, la fragancia LV Lovers pone al descubierto las vibrantes notas verdes del gálbano, impulsadas por la frescura pura del jengibre y cimentadas en la intensidad amaderada del cedro. Un elixir de bienestar destilado en un frasco que refracta la luz. El frasco se puede recargar en tiendas equipadas con una fuente de perfume.
Es decir, en Sephora. Vale, esta es la presentación normal y convencional que tiene el perfume cuando te lo compras. Y lo he sacado ya porque con las que tengo en colección van con este tipo de tubo blanco y luego a su vez esto va dentro de la caja color naranja, ¿vale? Esa es la presentación convencional que tiene normalmente. Aquí tenemos ya el cofresico, ¿eh? Pero antes arriba nos han puesto ya que podemos tener y optar a tener el tubico con estos dibujicos ya del Lover, del Lucky Lucky. Entonces, 280 pavos por aquí, con esta descripción del aroma que ya os comenté en el pasado de hace como 2-3 semanas por lo menos, que ya os dije que esto fue una filtración que hubo, que la botella estaba fatal de fotografiada, que no era ni tan siquiera una fotografía, que aquello era malísimo, y porque fue una filtración bestial de hace ya algún tiempo. Y aquí la tenemos, una realidad total y absoluta, primicia del canal de la Orgaz. Bueno, vale, pues entonces el asunto es que tenemos también ya el precio del puñetero baúl, o sea, la caja con el baúl y toda la reparandoria. Si la queremos con el estuche este que se ve en la fotografía inicial, que es este que ya os he puesto, me parece que lo estáis viendo. A ver, dame un segundo, me tengo que ver y verificar que esté puesto. Vale, dejo de compartir porque me tengo que volver a meter para que lo podáis ver. Aquí está. Aquí está el estuche Domo Flash. Este es el estuche que sale en la fotografía inicial y que cuesta 630 pavos. El estuche de Domo Flash de 100 mililitros. Detalles. Vale, y los detalles están tal que aquí. Y esto lo lee el Genaro porque con esta letra yo es que imposible. Los estuches de viaje para perfumes reflejan la maestría y la destreza de Louis Vuitton a la hora de crear diseños personalizados. Esta es la fotografía. Para transportar y proteger todo tipo de objetos personales. Para celebrar el lanzamiento del nuevo perfume LV Lavars para hombre, nacido de un diálogo creativo entre Pharrell Williams y Jack Cavalier Belletrude, la Maison ha reinterpretado la funda de viaje con el elemento distintivo del prêt-à-porter masculino, la lona camuflaje revestida. El motivo de camuflaje pixelado, una actualización del icónico patrón damier de la Maison, convierte a esta pieza en un elegante accesorio. Bueno, ahora parece ser que son ellos los que inventaron los pixelados, cuando en realidad esto es una copia de otra copia, de copiada de otra copia, ¿eh? O sea, de original esto no tiene una mierda. Así que, pero bueno, van con el rollo este de que parece ser que ellos han inventado el pixel, una mierda. Pero bueno, en fin, son felices pensando estas cosas, pues me parece estupendo, maravilloso y fantástico. Quien quiera esto, con esto de aquí, ya sabe que se tiene que gastar 630 eurazos. Pero lo que no estoy viendo... A ver, el precio del baúl del grande que sale abajo, que no lo veo. Porque el precio del baúl que sale abajo también venía, porque ese sí que lo di yo, y eso ya era una pasta gansa. Y no sé dónde está. Quiero decir, a ver, si aparece este de aquí. Este de aquí, que también viene el Overs, que esto es un maletín de viaje, pero no me viene... a ver si lo encuentro. Esta maleta de viaje no me viene. Esto tiene que estar en otro sitio. Esto de la maleta tiene que estar en otro sitio. Os lo comparto porque si no, no lo vais a ver. Pero vamos a ver, presentamos aquí. Presentamos, compartir. Aquí y aquí. Mirad, este estuche de viaje no es un estuche, es un maletín de viaje. ¿Eh? Esto vale un dineral. Lleva con tachuelas el Louis Vuitton Lovers. Y esto cuesta un pastizal. Y no son ni de 600 ni... No, estamos hablando de ya de unos miles, ¿eh? Aquí ya hay unos miles. Por eso digo... Ah, otra cosa. He estado mirando precisamente con Louis Vuitton más de lo mismo con respecto a los bolsos de Louis Vuitton. Hay un bolso, un shopper, mejor dicho, un bolso shopper de Louis Vuitton que están vendiendo también por 2.600 euros, 2.800 o no sé qué historias, y resulta que pasa exactamente lo mismo que pasa con Chanel. Cuesta una vez ya terminado y acabado con el IVA incluido, a ellos les cuesta 40 euros. Terminado por completo, y los venden por encima de los 2.000 euros. Y es un shopper normal y corriente con el logotipo por todos lados de Louis Vuitton.
O sea que, ojito, cuidado, porque bueno, sí, esto ya aquí hay otro tipo de trabajo y se ve que esto está más currado y tal. Pero la gente también estaba quejándose mucho del tema de que al parecer lo que hacen es que lo que hacen también supuestamente y presuntamente siempre, porque yo he visto la fuente esta mañana y todo el rollo, me estoy haciendo eco, pero a mí me falta ver las cosas. Hacen lo que se supone que pasó con Armani hace unos meses, que además os lo puedo decir porque me parece que esto lo tengo yo aquí, que se me queda, lo tengo anclado, con Armani. Armani, correcto, con Armani, con fecha de publicación del 5 de abril del 2024, de este año, 5 de abril, fue cuando saltó que la administración había tomado la empresa, el brazo de producción de Armani, en administración judicial por presunta explotación laboral. Esto vino causado por el tema de que Armani tiene fábricas o subcontratas, tiene unas subcontratas asiáticas que trabajan en Europa, en Italia concretamente, y estas subcontratas tienen contratadas subcontratas y el caso que son los que se encargan, a Armani se le ha encargado de hacer sus cositas y sus tal. Al parecer, pues bueno, esto yo no sé, se dijo tal, pero no sé ni a dónde habrá ido ni a dónde habrá llegado todo este asunto. El caso es que con Louis Vuitton pasa lo mismo. Según parece y presuntamente, repito, es que tiene subcontratas de empresas chinas trabajando en Europa, pagándole, pues pagando evidentemente la producción de bolsos, etcétera, etcétera, y las estamos pagando como si fuesen de estos de la, ¿cómo le llaman? El maquillaje no sé qué, no sé cuántas, que ellos tienen de la piel no sé qué. Bueno, pues resulta que no tanto es así. Resulta que tienen unas subcontratas para aligerarse ellos de trabajo que son chinas y que están operando en Europa, que es lo mismo que pasa con el caso de Armani, que se encargan de sacar todos estos productos que en principio les salen súper tiradísimos de precio porque les cuestan terminados ya producidos unos 40 euros, exactamente igual que el caso de Chanel, y que luego venden por 2.600, 3.000 y vete a saber cuantísimo dinero más. Y yo creo que están haciéndonos ya una absoluta tomadura de pelo. Creo que era un mosquito lo que tenía en la mano y lo tenía que haber matado en lugar de sacudirlo. Por cierto, las manos necesitan hydration. ¿Qué queréis que os diga? Pues así están las cosas, ¿eh? Os leo. El estuche para él, me lo he hecho en un Decán y a correr. Ay, pirata, es para llevar cositas y que te lo vean, no el perfume. Me da igual, me parece un... A ver, quien tenga mucha pasta y le dé igual, pues no pasa nada, sin problemas, son moscas. Bueno, por lo menos lo que me ha caído a mí, pero antes he visto un mosquito. Claro, si es que con tanto calor y la humedad, ¿qué tenemos? Mosquitos, ya está. Vamos allá. Venga. Vamos a seguir. Siguiente perfume. Uy, tengo aquí una cosa, a ver. Scroll. Ah, vale, el Louis Vuitton este. Aquí aparece el maletín ya. 15.000 euros. 15.000 euros. Os lo comparto porque hay vídeo. Es grande, ¿eh? No sale frontal, pero el Lovers este maletín es un cacho maletón. Muchas gracias, Soren. Es un maletón, ¿eh? Parece que es pequeño, pero de pequeño no tiene absolutamente nada. Ahí vamos. Es una caja de zapatos, ¿eh? Realmente. Es una caja de zapatos que se llama Lovers. Esto es. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Este es el Lovers que cuesta 15.000 euros. ¿Vosotros pensáis que esto realmente a ellos les cuesta 15.000 euros? Si es que está hecho por empresas chinas subcontratadas aquí. Yo no los pago, de verdad. Lo digo en serio. Y encima, pues, ¿qué quieres que te diga? Ir por la calle con una bolsa de Louis Vuitton en la mano, con los píxeles estos, que esto está más visto, más ochentero, ya no puede ser, por el amor de Dios, Cristo bendito, si esto se llevaba en los 80, por favor. Y ahora viene el Lucky aquí a descubrirnos los píxeles. Venga, hombre, por favor.
es un despropósito. Creo que alguien debería de ponerle una demanda por plagio. Lo digo en serio, ¿eh? Creo que esto se podría perfectamente. Yo sé que hay gente por ahí, además es que está copiando por completo. Yo creo y entiendo que Louis Vuitton le habrá pagado a la gente del Tetris, porque es que lo que estamos viendo es un Tetris. O sea, ¿ha inventado Lucky, ha inventado el Tetris o qué? Porque estos son fichas del Tetris, ¿eh? Ellos los llaman pixelado, pero yo estoy viendo fichas del Tetris. Igual estoy equivocado y confundido. 15.000 euros. Hace falta ser gilipollas para pagar por eso, 15.000 euros. Vale, gilipollas hay por todo el mundo, claro, evidentemente. Sino que se lo digan a todos estos famosos que se van a ver los desfiles. En fin. Dice Silvi, vaya rabo, vaya robo, vaya rabaco que hay que tener para comprarse eso. Minecraft fans, venid a escuchar a Orgaz. Sí, ya te lo digo yo. Es que viene aquí el Lucky aquí sentando cátedra, ¿sabes? De como si esto fuese un invento de él. Manda cojones. Yo creo que deberían de ponerle una demanda. Lo digo en serio, ¿eh? Creo que esto debería estar en un tribunal por plagio y por tal. Lo digo de verdad, ¿eh? Es que esto no es nada original y estoy convencido de que las reminiscencias son demasiado evidentes. A no ser que hayan puesto ya el talegazo encima de la mesa para decir, no, oye, escuchadme, vamos a llevar con esto, que no sé qué, no sé cuántas. Vamos, y esta que me pongo yo esta camiseta, esa camisa, es horrible de cojones. Ay, Lucky, tienes que aprender tanto de Karl Lagerfeld y de tantos grandes, hijo mío. En fin. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Pero pone que es de zapatos. Sí, sé que es de zapatos. Pone que es de zapatos, pero es Lovers. Es Lovers. 15.000 euros. Vale. Vamos a lo siguiente. Venga, perfumico. Lo que pasa es que estoy muerto de sed, voy a beber agua. Bueno, ya tenemos los Lovers y nos vamos al siguiente que se llama Banana Pudding. Sí, Banana Pudding Perfume Oil. ¿Esto quién lo fabrica? Pues lo fabrica Sugar Milk Co. Entendería que se queda ahí. ¿Sí? Las botellas son horribles. Tiene una pinta de barato, no lo siguiente. El perfume en sí, de barato, no tiene absolutamente nada y os lo voy a presentar para que lo veáis. Esto sí que es para coger y caerse de culo, ¿eh? Lo digo en serio, porque esto es carísimo en unas botellas que son demencialmente baratas, igual que el perfume posiblemente. Comparto pantalla. Venga, nos vamos con las Banana Pudding y aquí tenemos un perfume que cuesta 44,95 €. Ojito, cuidado, ¿eh? 44,95 €. Sí que dicen que es perfume en aceite, ¿eh? También lo dice. Pero es que me da igual, es que me parece también que ¿cuántos mililitros? 1,7 onzas. Desodorante Rolón, 10 mililitros. 1,7 onzas, ¿cuántos mililitros son? Serán 50 y 30. Son 50 mililitros. Son 50 mililitros. Son 50 mililitros. Sí. 1,5 son 50 mililitros. 1,7. 50 mililitros. Bueno, pues esto es lo que dice. Dice, nuestra fórmula de 3 ingredientes que no daña la piel ni el cabello hace que sea el perfume corporal, el perfume capilar y el humectante corporal perfectos. Pero es un poco aceitoso esto, ¿no? Elaborado con aceite aromático sin feftalatos, perfume sin alcohol y base de aceite que puede durar más tiempo que la mayoría de las personas. Notas, plátanos, galletas de vainilla, azúcar y crema espesa. No hay nada más delicioso que eso. Bueno, pues menudo empacho para un perfume. A mí personalmente no me gusta nada. Oler a galleta de vainilla con azúcar, crema espesa que lleva más vainilla y plátano, eso puede ser ya el morirse. En fin, envase de vidrio aerosol 1,7 onzas o envases de vidrio con Roll-On en 10 mililitros. Hombre, el Roll-On, ¿a qué precio sale? Roll-On 10 sale a 16,95 €. Bueno, pues a lo mejor en Roll-On pues puede estar más interesante, pero vamos, que por otra cosa, madre mía, Virgen Santa. Ay, para habernos matado. Esto es un empacho total. Siguiente, next, que aquí pone que es Sardines Perfume. Aceite perfumado de sardinas. ¿Quién coño quiere ponerse a oler a sardinas? ¿Quién? ¿Estamos locos o qué? Vamos a ver si lo que dice el título es real o no. Porque esto es un ascazo. Aquí lo tenéis.
Ahí lo lleváis. Aceite perfumado de sardinas. Lo pongo en inglés para que lo veáis. Sardines Perfume Oil. ¡Oh! No puedo. Mismo precio, 44,95. Los 10 mililitros salen a 16,95 y aquí en una muestra sale a 4,95 de 1 mililitro. ¿Para qué quieren más? Para oler a sardinas. Y luego dicen, no, quieren oler a carne asada, a barbacoa, ya no sé qué. Pues aquí tienes el olor a sardinas. Qué ascazo, por favor. Uf, me dan ganas de vomitar nada más que de pensarlo, me da mucho asco, ¿eh? Dice, nuestra fórmula de 3 ingredientes no dañan el cabello. Vale, notas, no te preocupes, no huele como pescado enlatado. Jejejeje. Una hermosa mezcla de flores combinadas con sal marina, niebla oceánica, musgo marino y flores de geranio. Agrega vetiver terroso, menta acuática y madera de cedro blanco. Es un aroma mágico de playa. Bueno, si no huele a sardinas, compro pulpo. Pero es que el nombre es anticomercial. Vale, pues nada, un perfume, aceite perfumado que se llama sardina, pero no lleva sardina porque la descripción de la fragancia no lleva esto olor a sardina ni por asomo. Porque además no, es que con lo que lleva es imposible que esto huela a sardina, ni a pescado, ni a nada de esto. En fin, el nombre es espantoso de feo. Es que yo no la compraría ni pegando saltos. Con la primera me atrevería nada más que por la curiosidad de saber a qué huele esto. Tengo que ser muy franco. Pero algo que dice que es de sardina y que encima te ponen las latitas de sardina dibujadas, dices, ¿esto qué es? Claro, ves las notas y evidentemente sabes que esto no huele a sardina ni de coña. Pero bueno, con semejante nombre, ¿quién tira con esto? Pues nadie. Bueno, siguiente, me parece que también la siguiente es de la misma firma. Tenemos unas cuantas de esta firma. Bueno, sardinas, la banana, sardinas. Vamos con el salad dressing. Este es olor a ensalada, salad dressing. Perfume en aceite, que os lo pongo ya por aquí. Aquí, presentar, compartir. Germán está súper inquieto, le pasa algo. Vale, aquí. Mismo precio, 44,95 y vamos a la descripción del perfume que dirán, no, esto no huele a ensalada ni muchísimo menos, ¿qué va? Jejeje, seguro. Bueno, pues dice que una mezcla fresca y divertida de limón, bergamota y flores de nerolí. Agregue una pizca de hermoso jazmín y rosas con flores de lirio blanco y una pizca de albahaca dulce. Por favor, no rociar sobre la ensalada. Vale, pues... estupendo, no tengo nada más que decir. Disponible en rolón y en muestra. Rolón de 10 mililitros y muestra de 1 mililitro. Fantástico. Ensalada. No rociar sobre la ensalada. Estos también se lo toman todo a chiste. Han puesto nombres de cosas para hacer el cebo. Y luego en realidad tienes perfumes, pues un gourmand, tienes luego un floral y luego pues tienes este que es pues es un nerolitazo, pero vamos del 15 porque vamos con lo que lleva, bergamota, limón, nerolí, jazmín, rosa, esto es un clasicazo de la perfumería y una pizca de albahaca dulce. Bueno, vamos con el siguiente, chicos. Venga, vamos a atacarle al next. El next es este de aquí que se llama el chicken y waffles. Chicken and waffles. Madre mía, Virgen Santa. ¿Está por aquí abajo? ¿El chicken? No, no lo veo. A ver, si me voy para acá, igual sigo con perfumes. ¿Hay conjuntos mágicos? ¿Qué son conjuntos mágicos? Son cajas de descubrimiento. Vale. Son cajas de descubrimiento. Bueno, chicken and waffles, pollo y waffles. Esto, es decir, ¿cómo se llama esto? Los waffles son... ¿cómo se llama esto que la masa está cuadrada? Coño, no me sale el nombre. Eso. Es que no como de esa... Es que para mí es una guarrería eso. No como de eso, nunca, never. Me da mucho ascazo. Gofres te da la vida, son gofres. Me da miedo en esos conjuntos mágicos. Sí, las cajas tienen que llevar sorpresa. Bueno, pollo y gofre.
44,95, dispensado en 50 mililitros, en 10 mililitros y en 1 mililitro. El precio de salida, el más caro, son 44,95. Y aquí lo que tenemos es que huele igual que el pollo y los waffles. ¡Qué rico! ¡Es broma! Nos inspiramos en la textura pegajosa del jarabe dulce. Esta es una mezcla de caramelo dulce entrelazado con waffles, es decir, con esto que he dicho antes, los gofres, y notas florales de vainilla. Dice, es un favorito del estudio y debes probarlo. Y una mierda. En todo caso, probaría quizás antes el de plátano, fíjate lo que te digo, pero este me da mucho asco, me da como un poco repugnante. Es que van de graciosos por la vida, jajaja, jejeje. No, jajaja, es una broma. Anda ya, hombre, pero tú quién coño te piensas que eres. Mira, dice una jajaja, soy la primera en dejar una reseña sobre esto. Me recuerda cuando era niña, mi papá siempre me llevaba a este lugar de waffles y pancakes para comer todos los domingos después de la iglesia. Pues menuda porquería te daba de comer tu padre, así estarás de gorda, no me fastidies, porque vaya dieta que llevabas, colega. La dieta basura totalmente. Huele a waffles recién hechos con mantequilla y almíbar. Puede sonar desagradable, pero el aroma a pollo me recuerda, y no huele a pollo, porque además ellos dicen que no huele a pollo, y esta está diciendo que huele a pollo, es mentira, ni lo ha olido, ni lo tiene, ni nada, pero simplemente ha sido por dejar la reseña de una tía que no se entera de nada, porque además ellos mismos dicen que no huele a pollo. Si no lleva nada que huele a pollo, ¿qué me estás contando tú a mí? Es el gancho, solamente está basado en el dulce, y esta está diciendo que está oliendo a pollo frito, la tía. Venga, hombre, vete por ahí a hacer tus cosas, vete a mingitar por ahí. Oh, la gente mentirosa que escribe la reseña nada más que para a su nombre. Necesitan toda la atención del universo. Por Dios, qué angustia. Me daba miedo esos los conjuntos mágicos. Oler a pescado. A sardina, que es lo peor. A sardina, me da un asco. Bleh. Qué ascazo. Oler a sardinauca. No puedo, qué asco, qué asco. Vale, salgo de aquí. No sé si me quedará alguno más de esta firma. Como son tan chistosos. No, ya no me queda ninguno. Ya nos vamos a otra. 1, 2, 3, 4. 4 perfumes, ¿no? De la misma línea. Y esto es el Discovery. Vale, voy a beber agua, ¿eh? Voy a beber agua. Me quedo sin voz, sin nada. Vamos a ver. Aceptamos aquí. Nos vamos a Italia con un perfume que cuesta 145 euros. Está bien. Lo que pasa es que los mililitros me temo muy mucho que son pocos. Son 50, correcto. Son 145 euros, 50 mililitros. Tampoco está tan mal, ¿eh? Lo digo en serio. No está tan mal sabiendo cómo está el tema. Bueno, vamos a ello. Quiere decirse que voy a presentar esto y nos vamos con esta firma italianica. Aquí estamos, que se llama Cocohister. Cocohister, extracto de perfume de la firma Salum. Nos dicen que el sabor de una ostra salada con exquisitos matices marinos atrapa los sentidos. La caricia de un provocativo coco añade una textura exótica. El ambiente se calienta con incienso, ámbar y vainilla, creando una atmósfera envolvente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué suceso fa? Bueno, pues nada, en las notas altas, ostra, mar, sal. En el corazón, coco, leche de coco e ylang ylang. Y luego nos encontramos con ámbar, elemí, incienso y vainilla. Yo he tirado un poco a gourmand, lo que pasa es que, claro, con el incienso ahí en medio, no sé yo muy bien cómo jugará todo esto, pero todo lo demás, bueno, la resina de elemí, hay cositas que son un poco chocantes, pero bueno. ¿Hay algo más? No. Ya está. Tal cual. Salum. Cocohister. 145 euros. Y nos dice que no está disponible todavía de momento. Así que de momento no está disponible, pero está colgado en la página web. Vamos a dejar de compartir. Nos vamos con el siguiente perfume de la firma, que comparto ya mismo. No, primero tengo que abrirlo, si no me va a dejar compartirlo, me lo va a detectar. A ver, cancelo, porque tengo que entrar al siguiente perfume. A ver si se abre.
Ábrete, cariño. Vale. Vamos, bueno. Este muchacho está todo lanzado. Vale, pues vamos con lo que sería el segundo perfume, se llama Tiare Salad o Salad Tiare. A ver, sí, Salty Tiare, porque está en italiano. Salty Tiare, extracto de perfume, 50 mililitros, también de la firma Salum. Esta es más yo, creo yo. Lo que pasa que ya, sí, el mono y mola. Mono está chulo, pero sí está medido. Si no, como todo cansa. Vamos a ver. Salty Tiare. Con Salty Tiare, 145 euros, nos dice que tenemos. ¿Os lo he compartido? No. Venga, vamos a verlo todos junticos, que las cosas se comparten y es más divertido. Uy, qué rápido va a terminar el directo de hoy. Aquí estamos. Pues tenemos un buque, bueno, que estoy leyendo en italiano, no, que todo el mundo lo pueda leer. Un exótico ramo de tiaré, ilán y flores blancas. Destila sensualidad envuelto en las olas del mar, el precioso absoluto de vainilla. Ahora, notas de salida. Agua de mar, sal, nectarina de melocotón y bergamota. Luego tenemos en el corazón tiaré polinesio, monoi, ilán y nardo. Esto ya de por sí va a tirar bastante dulce al mezclado floral, ¿eh? Aparte de que sí que lleva frutas, pero esto va a tirar más a los almizcles endulzados a tope de las flores. En el fondo, benjuí, absoluto de vainilla y ámbar. Esto es ñam, se va a poder comer, pero por el dulzor de las flores que mete, ¿eh? Un exótico ramo de tiare, bueno, sí, están repitiéndolo todo exactamente igual, 50 mililitros, 145 euros. Tengo un poco de hype por probarlo. Yo no he probado esta firma y la verdad es que me hace un tanto de tilín, ¿eh? La de ostras no me llama nada la atención porque está mezclado con coco y la ostra a mí me gusta mucho. Yo sé, como mucha gente sabrá, cómo saben las ostras que huelen, saben a mar 100%, eso es mar. Comerte una ostra es comerte el mar y esto va a ser otra cosa. Entonces, no me apetece mucho. Igual me da una intoxicación de las ostras. No. A esto no juego yo. Bueno, pues vamos al siguiente perfume que se llama Blue Mai Tai. Blue Mai Tai tenemos lo mismo, 145 euros, extracto de perfume, Blue Mai Tai y tenemos que, a ver un segundito, aquí mejor, sí, por supuesto. Voy a compartiroslo, el Blue Mai Tai. Detenemos, presentamos, compartimos y nos vamos con Blue Mai Tai. Aquí. Y tenemos que es un cóctel refrescante en una playa de la Polinesia. Ron claro y oscuro se mezclan con un corazón de curazao de naranja, qué bueno está el curazao, y absoluto de dábana. Pachuli y sirope de horchata miman sus vacaciones en el paraíso. Uy, esto tiene que estar bien. Este es como más tropical, me gusta mucho más. Notas altas, ron claro, ron oscuro y hielo. En el corazón tenemos curazao de naranja, lima y absoluto de dábana. En el fondo, jarabe de orgeat, stirax y pachuli. Esta es más yo. Sí. El Blue Mai Tai me parece que me va a molar muchísimo más que cualquiera de las otras. Y ya pasaríamos, si mal no veo, a la última que se llama Strawberry Cool. Pool. Strawberry Pool. Bueno, pues Strawberry Pool. Pool. Aquí presentamos, compartimos la pantalla. Y tenemos lo siguiente. Aquí lo estáis viendo, chicos, chicas, para aquí va. Extracto de perfume, todos ellos. Y tenemos que una piscina. Ay, no, ya estoy liado con el italiano. No, tranquilidad. Dice, una piscina en infinitos tonos turquesas ofrece una vista impresionante del paisaje polinesio. Un plato de fresas rojas delita el paladar. Las semillas de ambreta y las notas soleadas enmarcan un momento de absoluta relajación. Salida en fresa silvestre, jengibre y pimienta rosa. Corazón en un acorde de piscina que entiendo que llevará un tono así como más de cloro y acorde de cloro. ¿Veis? Ya está. Sin leerlo, no lo había visto, lo digo en serio. Si no lo hubiese dicho ya de principio, pero bueno, he visto acorde de piscina y no he visto lo de abajo y digo, esto lleva un acorde de cloro. Bueno, simulando el cloro, por Dios. Bueno, entonces, en el fondo, ámbar gris, semillas de ambreta y crema solar. No me pone nada. Me gusta la otra. Es que tanta fresa a mí me empalaga, No me gusta la fresa en la perfumería, no me gusta. Si se va muy pasada, no me gusta. No,
Pero la otra que he presentado, el Blue Mai Tai, sí, es Mai Tai, Blue Mai Tai. Esta me mola mucho. La Blue Mai Tai me gusta. La Blue Mai Tai con el Curaçao y todo el rollo de la lima, la dábana con el Orgeat, no sé lo que es. El jarabe de Orgeat tengo que mirar lo que es, no sé lo que es. Pero me parece mucho más interesante, ¿eh? Dice Soren, esta me hace tirín a mí con ron. No, la Strawberry no. La que te hace tirín es la Mai Tai. La Mai Tai, la Blue Mai Tai sí. Esta sí. Esta sí que tiene que estar chula. La Blue Mai Tai. Sí. Esta sí que. Voy a meterme en favoritos. Madre mía, tengo en favoritos ya puesto. Tengo que estar haciendo scroll. Tengo que empezar a limpiar porque tengo demasiado. Ahí hay que limpiar. Hay que entrar ahí a saco. Bueno, pues entonces esto lo quito, esto lo cierro, esto también lo cierro. Me voy a ir ahora mismo de cabeza a lo que sería el Discovery Set, porque esta gente tiene Discovery Set, al parecer, que tengo que abrir. Por cierto, dame un segundo, lo tengo que abrir. Tiene Discovery Set, que me parece perfecto. Vamos a ver a qué precio. 29 eurines. Oye, pero no está mal. No está nada mal. 29 eurines, está muy bien. 2 mililitros cada uno de los viales. Os lo comparto. ¿Veis? Esto sí me interesa más el Discovery Set que no la botella. Porque ¿para qué? Entonces el Discovery Set, y además vienen las 4 fragancias perfectas. Discovery Kit. Aquí está. Aquí lo tenemos. Esto es lo que hace falta. Viene el Coco Hister, la Strawberry Pool, el Blue Mai Tai y la Salty Tiare. Perfecto para probarlas todas y saber si te enamoran, no te enamoran o te desenamoran y te llevas el chasco de tu vida. Hombre, por supuesto, ya os lo digo yo. Venga, pues nos dice que descubre toda la colección Polynesian Soul, inspirada en las aguas cristalinas y los encantadores paisajes de la Polinesia, con notas frescas, exóticas y envolventes. En nuestro Discovery Kit encontrarás aromas que evocan paraísos tropicales y aventuras en tierras lejanas, contando historias de las bellezas naturales inexploradas y culturas fascinantes. Pues a mí me interesa esto, mucho, porque no conozco la firma y por 29 pavos sí que me los gasto yo. Sí, lo sé, son 2 mililitros, que es una mierda, pero por lo menos para saber si me gusta o no me gusta. Y si encuentro ahí el perfume de mi vida, no, yo sé que no. Pero bueno, en fin, no nos vamos a engañar a estas alturas, que nos conocemos ya. Pero la Blue Mai Tai, pues ya, sí, lo que pasa es que, claro, no te van a vender un vial para mandártelo aquí, que te van a cobrar 12 euros por el puñetero vial. Eso está claro. Pero 29 euros los 4, sabiendo que son extractos de perfume, no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Hay ofertas mejores por ahí con otras cosas? Sí, lo sé. Pero vive Italia. No sé. Me ha gustado mucho por el Blue Mai Tai. Igual sí que compraba todo el Discovery Set completo. Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Que me parece que ya no tendríamos nada más. Hemos terminado. Louis Vuitton. Esto no sé lo que es. A ver, déjame un segundo porque tengo aquí una cosa en pantalla que no sé lo que es. Ah, pero esto no sé lo que es. Concretamente, ¿para qué perfume es este que me has puesto una website? A ver, déjame un segundo, porque tengo que leer el mensaje de Soren, por si no me voy a enterar. ¿Es esto que me has puesto Shop Azaya Perfume o algo así? Escucha el audio. Nada. No sé qué es esto. No sé qué es esto. ¿Qué es esto, Soren, chiquitín? Esto que me has puesto aquí concretamente, ¿qué es? A ver. Esto, chiqui. ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? Estos son 6 perfumes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 6 perfumes. Ostras, es que vaya precios, colega. Es esto de la página web con los 6 perfumes en total, ¿no? Vaya precios. Madre mía. ¿Y el Discovery Set qué vale? Prefiero presentar el Discovery Set que no. Los 6 perfumes es una pasada. Vaya precios. 45 euros, 6 viales. Juego de descifrar. Cantidad 1, pero ¿cuántos viales van aquí?
Estoy cargando porque quiero echarle un vistazo primero. Vale, pero ¿cuántos mililitros, tío? Yo quiero saber los mililitros que lleva estos viales. No se ve por ningún sitio. A ver. No lo veo, ¿eh? Si vienen, no veo los mililitros que son. Ah, espera, viene aquí abajo. 2 mililitros, ya lo he encontrado. Son 6 perfumes, 2 mililitros. Inspirados en África, creado en Italia y hecho para ti. Vale, pues vamos a verlos uno a uno, claro que sí. Me he quedado loco. Sí, es que viene en la parte de abajo, no lo había visto, Soren, llevas razón. Vale, pues el kit de descubrimiento os lo voy a poner. Vamos a compartir esto. Dadme porque voy a poner un poco de publicidad, por si no, en este directo no voy a ganar un duro. No voy a ganar un chain. Vale, compartimos la pantalla. Aquí está el Discovery Set de estos ACIA, que están hechos en Italia, extractos de perfumes, son 6 fragancias. El Discovery Set son 45 euros. Y aquí nos dice lo siguiente, ¿vale? Voy a ponerlo, 6 unidades, 2 mililitros cada una. ACIA te invita a un viaje sensual de descubrimiento en el mundo de nuestras 6 creaciones de fragancias unisex: Alid, Dupi, Nabro, Ufa, Halwa, Mata. Este set ofrece los 6 strikes de perfume en un práctico tamaño de prueba, 2 mililitros cada uno, para que los conozcas. Pruébalos y descubre tu aroma favorito. O experimenta con diferentes combinaciones, capas de perfume. Comienza tu viaje. No, yo no me compro además que son caros, ¿eh? Los compras de forma individual y es mucha pasta. No, para nada, ¿eh? Lo digo en serio, es una locura. O sea, meterte en unas fragancias que cuestan ya una pasta de por sí, perdón, pero no. Bueno, vamos a empezar con la primera, sea Mabda, por lo menos lo que pone aquí, a ver si no me linkea. Vale, fragancias. Aquí te quiero ver yo, a ver, pero no me deja, no me... Bueno, pues nada, vamos con esta, Mabda. Nos dice que embárcate en un viaje fragante que captura las encantadoras extensiones de Djibouti, un viaje olfativo que comienza con refrescantes notas en la salida de bergamota, frambuesa y pimienta rosa. Las notas de corazón se despliegan con delicada rosa, sensual y lanilán, y salvia esclarea picante. La nota de fondo encanta con tonka, madera de cedro y vainilla. Pues tampoco tiene muchas más historias porque perfumes con estas mismas notas, chico, dime algunas notas más que sean más relevantes que esto, porque perfumes con estas notas hay 800 millones. ¿Qué la hace distinta para que cueste además el pastizal que cuestan? Porque el enlace, dame un segundo, pero el primer enlace que sí que tengo aquí, aquí está, que salen precios. Aquí los tengo. Cada perfumico de estos, a ver, el mapa este, ¿dónde está? Aquí está. Lo acabo de añadir al carro, sí, como si lo fuera a comprar una leche. 240 euros, ¿eh? 240 euros. Bueno, 240 euros con el... porque le he dado al Discovery... Vale. Esperaros. 195 euros, ¿eh? La botellita. Cada botellita son 195 euros extracto de perfume. Ojito, cuidado, que se vienen curvas. Vale, pues entonces, a ver si carga. Es que prefiero... Mira, aquí se ve mejor. Aquí se ve muchísimo mejor. Voy a compartir esto, se ve muchísimo mejor aquí. Aquí, vamos allá. Presentar, compartir pantalla. Mira, por ejemplo, aquí vamos con esta, con el ACIA Mabda EDP. 195 eurazos para esta fragancia que, vuelvo a repetir, pues bergamota, frambuesa, pimienta rosa, es que no tiene nada que sea distintivo, son las notas que he comentado antes, ¿no? Y te quedas así como diciendo, bueno, vale, ¿hay algo más? Pues no hay nada más, lo que hay es esto y chimpum. Bueno, pues luego tendríamos el Nabro, a ver si carga, quiero saber si lo veis al mismo tiempo que yo. Nabro, aquí, no, esto lo quito y nos vamos a Nabro. A ver, esto lo cierro también. Dejadme que me voy a situar un poco. Esta página es un poco liante a la hora de presentarla, ¿eh? Venga, Nabro.
Es un poco liante esta página para presentarla. Nabro, aquí está. Aquí la comparto. Compartir pantalla. Vale, perfecto. Esta sería la de Nabro. Aquí está. Las cajas son de estas que hay que tirar la parte de arriba. A mí me da auténtico pánico. Tendríamos aquí que son 100 mililitros de extracto de perfume. Esto también hay que decirlo, pero a un precio de casi 200 euros, 195. Una fragancia unisex llena de poesía dulce, casi inocentemente sensual, pero impregnada de intensidad apasionada. Dice que voy a meter a inspirados en África, hechos en Italia, pero vamos a leer qué pone aquí. Este buquete afrutado es un juego apasionado de naranja dulce, ciruela, melocotón aterciopelado y jazmín cautivador. En la nota de corazón, el clavel, el lirio de los valles, la rosa, el ylang ylang y la corteza de canela bailan. La nota de fondo cautiva con haba tonka, raíz de iris, madera de cachemira, pachulí, sándalo y almizcle dulce. Esta fragancia cuenta una historia de sensualidad seductora y pasión profunda. Vale, volvemos a las mismas. No hay nada revelador en ella para que a mí me mueva a gastarme esta pasta. Yo no conozco la firma, tengo que ser así, soy no tengo ni idea de lo que lleva esto, ni conozco la firma, pero escucharme, es que con estas notas a mí no se me hace la magia. No, lo siento, no se me hace la magia. Se me podrá hacer otras cosas, pero magia para decir me voy a lanzar a la ignominia me lo acabo de inventar. No, es mucha pasta. Uy, voy a quitar el banner este que no para de salir, por Dios, qué agobio. Es mucha pasta. Si no conoces la marca, te echa para atrás. Es que es una locura. No es que sea mucha pasta, es que es una locura. Y a mí no me aporta absolutamente nada saber que está inspirado en África, pero que tienen las notas especiales de África. Mirar, por ejemplo, el Jardín de Cribáis, ya sabéis que soy súper fan de la firma, utiliza muchas plantas autóctonas de Nueva Zelanda y de Australia y bla, 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 pero se utiliza la manuka, la januca, el juniki y el junoko, y te llama la atención solamente por eso, pero es que aquí no hay nada. Utiliza algo en tu formulación que realmente sea autóctono 100% y súper raro, o sea, que suene raro. Cámbiale el nombre a la vainilla de lo que sea y que suene raro. El ylang ylang que suene raro. Y aunque sea ylang ylang, pero que suene raro, porque ese no me llama la atención nada. No me evoca absolutamente nada. Prefiero... Quiero cambiar. Está empezando el guarrerío en el dorsal y me puedo yo aquí poner top RT y no quiero. Entonces, eso no se produce, bueno, a mí esto no me pone nada. El caso es que necesito bastante más para ponerme. Soy un viejo sexoso, pero necesito más cosas para ponerme que no eso. Entonces, lo que estaba comentando, que utilicen algo que realmente merezca la pena, pero y te evoque y te llame la atención, pero con estas notas aquí no hay absolutamente nada que me pueda decir, oh, esto es africano, que suena de raro, pero tiene que estar de chulo. Higo chumbo de, yo qué sé, de Namibia, yo qué sé, algo así. No, pues tienen que poner notas que estamos hasta las narices ya de leer. Pues bueno, pues ahí está. Que sea lo que Dios quiera, llame. Venga, vamos a seguir con, llevamos 2. Pero es que me da pereza porque es altamente súper caro. Vale, pues llevamos 2. Vamos con Jalúa. Jalúa, que tiene la caja negra, es exactamente igual a la dispensación, es caja negra, exactamente el mismo preciaco y os lo comparto para ver Jalúa. Jalúa, que lo tengo aquí. Aquí está Jalúa. Venga, pues Jalúa, cajota negra, la caja está muy chula, así con rollo cuero, con todo el bicho este con los cuernos, estas cosas, que está descabezado, no me gusta nada, me da una mala sensación. Y tenemos que esta fragancia oriental, con sus ricas notas de salida de bergamota, café, azafrán y pimienta negra, evoca el anhelo de las 1001 noches en África. En las notas de corazón se despliega con aromas florales de jazmín, magnolia y lirio
espada. La composición encuentra su armonía perfecta en la nota de fondo del cuero de vainilla negra, sándalo y un toque de almizcle seductor. Yo me acabo de quedar muy loco porque si me tiene que evocar a las 1001 noches en África... En todo caso sería la India, no por ahí, ¿no? Digo yo mismamente. No. Fueron en Bagdad, en Arabia, en no sé dónde, no me acuerdo. Las 1001 noches, ¿dónde son? Hoy, ¿dónde son las...? Mira, me lo voy a mirar porque esto es cultura general y no lo sé. Bagdad, me lo acaban de chivar por ahí, en Bagdad. Las 1001 noches en Bagdad, coño, que estamos hablando de África. ¿Qué África ni qué mierdas? Y luego, oye, es que eso es de África. Mira, voy a beber agua, me estoy poniendo mala leche. No puedo con la lejía que me salpica en los ojos y me escuece. Bueno, y me quedo ciego también. Y me tengo que echar mucha agua y salir corriendo al médico. En fin. Veamos, pues. Siguiente. Vamos con la siguiente. Voy a pincharle porque tengo que ir pinchando. Porque es lo mejor. Vamos, esta tiene color naranja. A ver si de África nos van a mandar ahora, no sé, a Centroamérica. Yo qué sé, cualquier sitio de estos así, distintos a África. Ay. Comparto. Compartimos la pantalla. Bueno, está bien descubrir cosas, pero es que lo de las 1001 noches me ha llegado al alma. Yo me quedaba pensando, digo, las 1001 noches, digo, la India, no, las 1001 noches era el Kama Sutra y estas cosas. Siddhartha y tal, pero no, Bagdad. Yo sabía que era el mundo más arabesco. Bueno, en fin, yo sabía que eso por África no pintaba nada. El caso que... comparto, lo estáis viendo ya, ¿no? Vale, sí, venga, os lo pongo de cerquita lo que es la botellica. Mirad, la botellica es así, en naranjica, con el ñu este o lo que sea, no es un ñu, es otra cosa. La gacela, tiene ojos de gacela, bueno, pues Gufa se llama. Un seductor juego de sentidos, notas de salida frutadas y florales, bergamota, mandarina, me estoy dejando los ojos, y pimienta rosa. Las notas de corazón revelan la gracia de la rosa de Damasco, el jazmín árabe y las especias sensuales que calientan el corazón. Las profundas notas del fondo de vainilla y madera de cedro se fusionan con un conjunto extremadamente extravagante que despierta nuestras emociones. ¿Pero de qué? Inspirado en África, creado en Italia, hecho para ti. Y luego todavía es peor, porque si seguís leyendo aquí, inspirada en África, hecho para ti, dice, para enfatizar la intensidad sutil de esta fragancia única, nos inspiramos en toda una región volcánica de la frontera de Djibouti y Eritrea. Gufa, parte de su lava resplandeciente, encuentra su camino hacia el Mar Rojo de color azul zafiro. Una inspiración fascinante, muy similar a la composición de este aroma inolvidable. ¿Pero qué narices me estás contando, Pedrín? Si esto no tiene absolutamente nada que ver. Y luego encima el color es naranja. Y me estás hablando de azules en la descripción. Ponla azul, tíntala de azul, pero no me pongas naranja, que es precioso el color melocotón que tiene, tengo que decirlo. Pero no tiene nada que ver. Y luego lo de las 1001 noches, espérate, porque todavía me quedo de dar así como un poco cuadrado. Esto de la risa de la bergamota, 1001 noches. El 1001 noches, vamos a ver las 1001 noches antes. Nos vamos a Bagdad. Vamos a ver la presentación. A ver, detenemos la pantalla, presento la pantalla y nos volvemos a Bagdad. Ay, Dios mío. Esta no es. A ver si que la he cerrado yo mismamente, por mis propios mecanismos. Dame un segundo, vamos a Bagdad. Esto está repetido y nos vamos a Bagdad. Entonces me meto aquí. Es un poco coñazo tener que hacer la presentación de esto, pero me da igual. Nos reímos. Aquí, Jalúa me parece que es, Acía o algo así, ¿cómo se llama esto? Que es lo de Bagdad. Bergamota azafrán, correcto, las 1001 noches. Entonces, aquí vamos a flipar en pepinillos. Aquí está. Vale, aquí lo tenemos. Dice, esta fragancia oriental con sus ricas notas de salida de bergamota, café, azafrán. Vale, esto es lo de las 1001 noches, bla, bla, bla. Y dice, Vulcano, los
atemorizantes juegos de la naturaleza africanos que desde hace siglos fascinan. Nos dan la razón con sus nombres. Un pintoresco jalúa, un volcán de superficie de Eritrea, se encuentra al noroeste de los campos de lava balsámicos de los fosos de Alit y al sur de los golfos de Zulúa. Agua y fuego en el juego de combinación, una composición de contrapartidas. ¿Pero qué tiene que ver esto con las 1001 noches? Joder. Mirad, a mí estas cosas me calientan mucho, ¿eh? Es que parece que no, pero a mí estas cosas no tienen, están mezclando cosas y además muy mal porque, mira, mi gordica que pasa por aquí detrás. Porque no, porque esto no es así. O sea, ¿qué tiene que ver África con las 1001 noches y vete a saber con qué más? Y luego te pones a ver notas que no tienen absolutamente nada que ver con las 1001 noches. Ay, de verdad, no puedo. En fin, vamos a atacar a la siguiente. Vamos allá. Claro, es que... Pero es lo que nos divierte. A mí me pone mala leche, pero a mí esto me divierte. Es verdad. Bueno, Zaya Dubi. Dubi, que esta sí que es azul, que en realidad debería tener la coloración de la otra, que dice que un volcán que no sé qué, o no sé, ya me lío. El río azul que no sé qué, que se desva para, yo que sé, va dónde se va. Las fantasías de ellos. Bueno, pues tenemos que esto es una fragancia. Bueno, espérate, que primero voy a presentarla porque quiero que la veáis, si no, no tiene sentido todo esto para reírnos juntos. Aquí está, Dubi. Esto sí que es EDP. Aquí ya hemos pasado a una concentración EDP. No, extracto de perfume. ¿Por qué pone aquí EDP? Porque dice EDP, porque dicen extracto. Uy, ya estamos liados como con los perfumes de 9 euros que ahora tienen a 9 euros y a 8 euros, creo, en el Mercadona. Extracto de perfume y dice EDP, cuando lo normal es XDP, que ese sería el estándar. XDP. Bueno, pues... ay, madre mía. El caso es que nos dice que es una fragancia unisex que irradia una ligereza aparentemente natural y sin embargo conlleva un significado profundo y oculto. Sea sofisticado, refiriéndose a mí, a ti o al otro, sé tu dupi. Extracto de perfume. Vale, pues una composición vigorizante de notas altas frescas desde la naranja dulce, la manzana verde y el seductor nerolí crean una sinfonía armoniosa. La nota de corazón de magnolia, peonía, azucena, salvia, eucalipto e iris revelan un mundo floral lleno de belleza. Al final, dice, el final profundo ya madera de la vainilla, madera de gallac, almizcle suave y madera de agar terrosa hacen de esta fragancia una experiencia inolvidable. Sigue, gigantes gentiles, esto del tema de África, fuerzas elementales expresivas, el volcán de África fueron la inspiración. Se inspiran solo más que en volcanes para nuestra, y en las 1001 noches, ¿no? Para la primera línea de las fragancias. Dubi es un estratovolcán, estratovolcán. Es un estratovolcán alto de Eritrea del Mar Rojo. En su cima hay al menos 10 pequeños cráteres volcánicos, una peculiaridad que solo se descubre a segunda vista, al igual que el aroma que lleva su nombre. Vale, ¿hay algo que nos inspire cosas distintas a lo que estamos acostumbrados? Pues me temo que no. Me temo muy mucho que no. Bueno, y ya creo que sí que ahora tendríamos que atacar a la última fragancia. La última fragancia, a ver, un segundito. Vamos con la última fragancia. Tengo que ir abriendo, cerrando, por si no me deja mostrar, porque es un coñazo. Correcto, la última fragancia es Alit, creo, que esta es de color rosa. Aunque me suena haber hablado de Alit. Hemos hablado de Alit, ya me parecen todas iguales. No la hemos hablado. Alit, vale, os la presento. Te ha descolocado totalmente. Alit, toca Alit. No hemos hablado de ella. Oh, por Dios. Presentamos, compartir pantalla. Alit, que está aquí, ya aparece y ahí estamos. Bueno, pues esta es la presentación que tiene Alit en rosita. La verdad que está bonita, está chula. Las cajas están muy molonas, 195 pavos, Dios mío de mi vida. Y una fragancia unisex, suave y envolvente, el epítome del anhelo y la plenitud interior.
con una frescura seductora y una elegancia atemporal, de sofisticada. Sé sofisticada, dice. Fíjate, es unisex y dice, sé sofisticada. Sé tú misma. Alit, extracto de perfume. Bueno, nos comenta que un mundo seductor de notas de salida frutadas donde la naranja, el limón, la bergamota se unen en armonía. Dice que en el corazón los delicados lirios de los valles, la flor del almendro, la rosa se despliega en un encantador juego de sentidos. La base especial de vainilla, tonka y almizcle completan esta obra maestra sensual. Con respecto al tema africano, nos dice que la serena tranquilidad de Alit, un volcán solitario en la vasta extensión de la depresión de Danakil en Eritrea, es la inspiración para la fragancia segura y afrutada. Aquí donde los pequeños conos y cráteres de lo largo de las fisuras que se recorren en el norte y nordeste revelan el origen de los enormes flujos de lava, que toma forma la imagen de un paisaje místico atravesado por el vapor volcánico y nutrido por la ceniza fértil. ¿Y por qué no he utilizado notas volcánicas? Algo que... no sé, notas minerales, notas sahumadas, notas chamuscadas, en alguna fragancia que realmente digas, esto tiene ahí algo volcánico de verdad y sí que tienes algo ahí como terroso quemado. Dracaris, algo de en plan dragón, yo que sé, algo que te evoque el fuego, el humo, el morirte chamuscado como un pollo ahí por un volcán. No. Notas normalísimas, o sea, es que más normal que esto es que ya es complicado, ¿eh? Es que más normal que esto ya no tiene ningún tipo de aporte distinto a nada que podamos esperar tener. En fin, que así estamos. Voy a ver si tengo algo más por aquí. Y mañana que es domingo, de Don Piripingo. Bueno, Virgen Santa. A ver, tenemos algo más por aquí de momento. No hay nada. A ver, esta publicación se ha metido algo última hora. Es que cargue. Aunque estos que estoy mirando ahora están funcionando fatal últimamente. Iban muy bien, fueron muy punteros en su momento. Hará como unos 3 años eran muy punteros y ahora ya se han quedado pues como están todos. Y encima la página ni carga. Vale, a ver si ha entrado algo aquí. Nada que no se haya hablado ya. Hormón, Goldfield, el cuero de Memo, la Dandy de Ben Halligans. Aquí está todo. Aquí también estaría todo. A ver si ha cargado esta página web ya. Sí, han cargado. Están con el Lovers. Están muy antiguos esta gente. Esta gente ya está muy para atrás. Jolín, acaban de publicar ahora el Indian Leather de Memo, que estuvimos hablando ayer o antes de ayer de ella. Así que fíjate. Y el See My Love lo acaban de publicar también. Anda que no llevan retraso ni nada. Madre mía. ¿Quién te ha visto y quién te ve, hijo mío? En el momento que te mete el hocico a alguien en la página web ya te has cagado. Y sobre todo si te meten en el hocico en la página web, influencers de mierda. Como te metan en el hocico en la página web de influencers, ya vas de culo. Y es lo que les está pasando. Eran independientes, la página web que estoy diciendo eran completísimamente independientes y les han metido el hocico los influencers y se han cargado la página web entera. Se les ha cargado la página web. Ya no tienen primicias, no tienen absolutamente nada y van a rebufo de otras páginas. Bueno, es lo que hay. En fin, ahí estamos. Bueno, te he puesto una cosilla. Hoy vamos a ver qué cosilla ha puesto el crío. Siempre me gusta ver sus cosillas. Mañana... ¡Oh! Mañana hay fútbol. España-Inglaterra a las 9. Mañana no hay directo. Mañana no hay directo. 9 tendría que empezar a las 11:30 por lo menos. Y encima es la final. Como se vayan a prórrogas y todas esas mierdas, no, mañana no hay directo. Mañana me lo tomo libre porque además mañana hay vídeo. Entonces, mañana hay vídeo también. Bueno, hoy vídeo de estreno, mañana hay vídeo, que por cierto tengo que colgarlo. No, mañana me lo tomo libre, mañana descanso dominical, nunca mejor dicho, mañana me voy a dedicar a pasearme para arriba y para abajo, de hacer lo que me dé la gana. Bueno, que dice que ya mañana hay quien para en casa. No, yo mañana no. Y además, escúchame, Sore, no te vayas a acostarte porque voy a publicar ahora mismo en el
en el... A ver, espérate, esto que está abierto. Madre mía, madre mía, madre. Espera un segundo, me pongo nervioso y todo. Aquí, ¿esto dónde está? A ver. No, me acabo de perder. Me he perdido. Espérate un segundo. Jolín, ¿qué pasa que no carga? Ahora, vale. Un segundo. Aquí está. Aquí. Y entonces ahora... Un segundo, que es importante, lo tengo que hacer antes de irme, tengo que hacerlo ya, antes de irme. Quiero hacerlo, deseo hacerlo. Estoy convencido de que quiero hacerlo. Necesito hacerlo. A ver si se carga. Aquí. Un segundico. Aquí, siguiente. Aquí. Así y así. Bueno, Soren, escúchame, acabo de publicar un vídeo nuevo para los Patreon que quiero que veas. Así que antes de acostarte y hacer cualquier cosa y pegarte revolcones en la cama y estas cosas y hacer intimidades, quiero que veas el vídeo de mañana. Antes que nadie, Así que te quiero ver viendo el vídeo, pero ya, Ojo a visor al vídeo de hoy. Que me marcho. Señoras y señores, muchísimas gracias. Lo publicaré para los VIPs. Muchísimas gracias para los miembros VIP del canal principal. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el lunes. Mañana con final de España. No. Uno está loco, pero ya tanto va a ser que no. Nos vemos mañana tranquilísima. No, el lunes. Nos vemos el lunes tranquilísimamente bien. Igual me da por hacer un directo en Twitch solamente, pero no lo sé. No creo. Mañana voy a descansar, que ya está bien. Que no veas tú la jupa que llevo. Y mañana me toca grabar, así que va a ser como que no. Auf Wiedersehen, bonicos y bonicas. Nos vemos el lunes. En directo, por supuesto, El lunes en directo.